Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Made by Humans. En nuestro episodio número 11. Sí, número 11, ¿verdad? Número 11 ya, güey. Número 11, estamos de regreso con nuevos episodios, nuevas historias. Esperemos que estas historias no estén tan aburridas como las pasadas. Y vamos a entrar de lleno a un tema que hemos estado platicando en los últimos días. Y se trata de cómo un ingeniero que tenía una patente muy buena. Ahora sí que se lo chingan de una forma muy ojete. Y el episodio de hoy se trata de cómo la compañía Ford Motor Company destruye la vida de un ingeniero de un pueblito pegado al lago Michigan llamado Robert Kearns. El invento de Robert Kearns es el parabrisas intermitente, como pues hoy en día todo el mundo lo conocemos. Como ya lo conocemos. Pero antes de arrancarnos con este tema de cómo Ford roba el invento de Robert Kearns y cómo le destruye la vida. Bueno, pues en parte Bueno. Ford no fue el culpable totalmente. Sí, Ford es el culpable completamente. Tampoco. Sí, Creo que... Pero bueno, antes en la trama nos vamos a dar cuenta de eso, güey. Sí, pero... Quiero saludar a Lorenzo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien. Aquí otra vez más. Esperemos que estos temas sean de los más agradables ahora sí. Ahora sí. Ajá. Tú, y no pues, haya discusiones así como los de las anteriores. Y no, pues es el punto de encuentro, güey. Que tiene que haber discusión, tiene que haber debate. Tenemos que aquí echarle, güey. Derly, ¿cómo estás? ¿Listo Excelente, para darle? Excelente. Hemos prometido que esta vez vamos a hacer no solamente 10 episodios, perdón. Vamos por 20 y vamos a ver si podemos llegar a la meta, ¿no? Tenemos que llegar a la meta. Pero bueno, vamos iniciando con esta historia de Robert Kearns. Robert Kearns nace el 10 de marzo de 1927 en Gary, Indiana. Un pueblito muy cerca del lago Michigan, prácticamente pegado. Robert Kearns es ingeniero y, como les comentamos al inicio, es el inventor del limpiaparabrisas intermitente. El limpiaparabrisas intermitente se empezó a usar en 1969. ¿Cómo funcionaba antes? Pues era con una banda... era más mecanizado ahí. A veces tenías que estarle... El primer invento del parabrisas tenías que estarlo girando con la mano, una varilla y una cuerda. Y después existía un parabrisas con una sola velocidad. Que pues... evidentemente con brisas pequeñas o con... como decimos aquí en Juárez, ¿no? Cuando está chispeando... pues chipi. Sí, cuando está el chipi. Pues un parabrisas de alta velocidad, pues lo único que hace es mancharte el parabrisas. Eso es muy incómodo, güey. Sí, es muy incómodo. Entonces, este invento de Robert Kearns lo duró mucho tiempo trabajando con él. Robert se crió muy cerca de la planta de Ford en Detroit, la planta de River Road. Está prácticamente viviendo el día a día con todo lo que era el boom de la ciudad del motor, ¿no? De Detroit. Vivía cerca de la ensambladora en un barrio obrero. Como menciono, si algún día a los que nos escuchan tienen la oportunidad de ir si están en Detroit y tienen la oportunidad de ir a la fábrica ensambladora de que está ahí en River Road, donde ensamblan la F-150, vayan. El ticket para entrar cuesta como $25 y pueden ver todo el proceso de ensamble de la F-150. Es muy interesante entrar ahí y ver cómo se fabrican las F-150. En esa planta se fabrican 1250 F-150 por día. Y puedes entrar y ver todo el proceso. Hay una presentación muy bonita de cómo ha evolucionado la F-150. Puedes también ahí cerquita ir al museo de Henry Ford y
en el 2017 el ticket costaba como $25. No sé si habrá aumentado o pues obviamente ahorita yo creo que por la pandemia no puedes entrar, pero si en un futuro andan por ahí, vale la pena visitarlo y conocer un poquito de la historia de cómo se hizo o cómo se creó Ford Motor Company. Pero bueno, ese no es el tema, ¿no? Perdón que me haya salido, pero pues aquí lo quería mencionar porque pues Robert Kern se crió en los barrios cercanos a esa ensambladora. Entonces, pues la inquietud siempre de participar en proyectos de Ford siempre estuvo latente. Pero pues bueno, déjenme regresar un poquito al tema. Hay un bloguero que escribe o resume la historia de Robert Kern y su patente y el robo de su patente por parte de Ford en una parte muy muy interesante. Y dice Joseph Camos: la aventura de Robert Kern con los limpiaparabrisas intermitentes es la crónica de una invención que pasó por ser uno de los robos de ideas más comentados y controvertidos de la historia, a un tema que cíclicamente vuelve a nosotros de la misma forma en que la escobilla de limpiaparabrisas va pasando por el cristal. Me llamó mucho la atención ese párrafo de ese bloguero. Y pues es una forma de resumir un poco la historia. Pero vamos entrando en materia. Darly, pues yo creo que para ir metiendo a la gente en este tema, cuéntanos un poquito cómo fue que se le ocurre a este ingeniero crear este limpiaparabrisas intermitente. O sea, porque pues la historia es un poco... pues tampoco chistosa, güey, por llamarlo de una forma. Tiene algo así como de una coincidencia, no sé si eso se podría decir. Pero fíjate, Robert, al momento que está él en su noche de bodas, o prácticamente en el evento de celebrando su boda, está abriendo una botella de champán. Entonces, al momento de abrirla, tiene un accidente. O sea, con la tapa de la botella de champán se pega un ojo, se lo lastima y queda ya, pues, sentido de ese ojo. Pero eso fue que al pasar de los años... Iba a abrir el regalo. Sí. Iba a abrir el regalo. El regalo esperado. Pues, se partió la madre con la botella. Fíjate, güey, que te pase un accidente de esos en la noche de tu boda, güey. Pues, te chingaste el ojo, güey. Pues mejor eso y que no pase otra cosa, ¿no, güey? O sea, de que ahí vaya pensando en todos los posibles accidentes. Pensando en todos los posibles accidentes, creo que ese no... Estamos bien. Pero, bueno, ese fue uno de los accidentes o de los incidentes que le catapultan a lo que es este invento. Porque años después, o sea, y todavía son aproximadamente, creo que son 10 años después, él va manejando en su vehículo. En su Ford, tenía un Ford. De hecho, era un Ford. Entonces, como ya tenía el problema del ojo y le lastimaba, o sea, tenía una brisa, como lo decías ahorita. Estaba chispeando. Sí. Estaba chispeando. Entonces, era molesto que anteriormente los Ford, o sea, tenían únicamente una velocidad y la velocidad era generalizada. O sea, no tenía como ahorita que tú le das en el 1, en el 2, en el 3. Era demasiado rápido. Y para él, o sea, le molestaba, güey. Porque el parpadeo del ojo lo tenía que hacer como un poco más rápido. Entonces, cuando él se da cuenta que la intermitencia de los parabrisas podría hacerlo, en la intermitencia que haces del tiempo del intervalo cuando estás abriendo o haciendo un parpadeo de ojos... O sea, es simular el parpadeo del ojo. Simular el parpadeo del ojo se ve que es más confortable tanto para la vista como para, en su caso, él. Y entonces él se pone a crear un prototipo, crear un diseño para lo que es crear esa intermitencia con los parabrisas. Y a partir de ahí, pues es donde empieza toda la historia, porque después crea este invento y pues ya como va a venir la historia ahorita desentramándose, ¿verdad? Como vamos a ir desenredándose, güey. Pues vamos a ir viendo que pues él iba ofreciendo todo, güey. Cómo me llama mucho la atención de cómo cómo surgen las ideas, ¿no? O sea, obviamente pero fíjate. De hecho, una idea que fue a necesidad de él, Sí, pero recuerda cómo iba. Tal vez ni así nomás se le imaginó un flachazo
Y después se la tuvo que estar buscando. Pero tal vez si no se hubiera chingado el ojo, güey, no hubiera tenido ese problema de ocurrirse esa idea, güey. Sí, o sea, se parte la madre en la noche de bodas. O sea, si nunca se hubiera dado en la madre en el ojo. Sí, ahí sí estoy de acuerdo, pero ¿cuántas veces? Imagínate, tiempo atrás, también que haya tenido el mismo problema. Y conduciendo, seguramente a alguien se le ocurrió, güey, más. O sea, vaya, ¿cuántas ideas no han existido en la historia de la humanidad que... Y yo ya la había pensado. Es la clásica que... Pero no lo hiciste, güey. Esa es la diferencia. No, y una de las cosas es de que tal vez, como dice Lorenzo, antes de su accidente, o sea, el problema que tuvo, tal vez pudo haber dicho, chinga esta madre, si fuera más despacio, fuera mejor. Pero hasta que ya le afecta podría decirse como su discapacidad que hubiera tenido o su problema que hubiera tenido en el ojo, es donde dice, chinga, ya lo tengo que hacer. Sí, y ahora sí lo tengo que hacer. Y eso es lo que hace... Probablemente este cabrón de Robert Kearns trabaja, o sea, se le ocurre la idea, pero no fue un proceso rápido de decir, no, pues voy a armarme un limpiaparabrisas intermitente. Sí, no es como que te metes a tu garage y ya para la tarde lo sacas. Que simule el parpadeo del ojo. Tardó tiempo. Trabajó en esa idea de 1963 a 1967. Y con todo ese tiempo de trabajo, Robert logra obtener 30 patentes del invento, ¿no? De que pues había trabajado durante años literalmente en el garage de su cantón. 4 años invertidos de trabajo, de investigación, de desarrollo. Lo llevaron a conseguir las 30 patentes de este invento. Como se los comentamos, ¿no? Este invento permite la intermitencia del movimiento a partir de componentes eléctricos o electrónicos. La cadena viene regulada por una carga de un condensador, explica la patente. Cuando la carga alcanza un determinado voltaje, el condensador se descarga y activa el motor eléctrico del limpiaparabrisas durante un ciclo. Era un poco cómo funcionaba ese device que inventó Robert Kearns. Y obviamente pues ya una vez que se le ocurre este invento, que lo investiga, que lo desarrolla y que lo perfecciona, Robert pues obviamente que se crió cerca de la planta de Ford, pues busca los contactos para poderlo mostrar a Ford, porque era algo que los vehículos en ese entonces todavía no ofrecían. Entonces, por medio de un contacto, pues logra tener una reunión con la gente de Ford, con la gente de ingeniería de Ford, con la gente de R&D de Ford, y muestra lo que era capaz de hacer el device que había desarrollado para los limpiaparabrisas intermitentes. Lo lleva a la planta. El director de ingeniería y el gerente de R&D lo ven. Y pues se quedan así de que, cabrón, pues funciona bien. Y lo invitan a participar. Ahí mismo les deja claro Robert Kearns que su intención no era trabajar directamente con Ford, sino que su intención más bien era ser proveedor de ese device para todos los vehículos que... Así es. Vaya, el güey pues era ambicioso, ¿no? O sea, decía, pues me conviene más yo fabricarlo y vendértelo para todos tus vehículos que yo entrar a trabajar a Ford, que no me interesa tanto. Entonces, pues, le dicen que sí, que está bien, que están de acuerdo en eso. Y pues se va a su casa contento, ¿no? De que pues logró sorprender al director de ingeniería de Ford en ese momento. Y de que le había dado el visto bueno a su proyecto. Lo que no se esperaba Robert Kearns es que... pues a la semana siguiente regresa su contacto y le dice, ¿sabes qué? El director de ingeniería de Ford me está pidiendo el device para probarlo, obviamente. Sí. Quieren instalarlo y hacerle las pruebas de rigor, ¿no? Que pase por sus procesos de
pues como su prueba de calidad. Su prueba de calidad y de temperaturas bajas, temperaturas altas. No sé, ¿no? Eran los finales de los 60, no sé qué tipo de procesos de calidad existían en ese momento. Pero vamos a imaginarnos... de agua. Sí. Vamos a imaginarnos entonces... Robert Kearns está un poco inseguro de hacerlo o no. Pero al final del día, pues, tenía claro, güey, que... O sea, si tú desarrollas una idea, pues, y la quieres ofrecer a cualquier compañía, pues, obviamente... Tienen que probarlo, ¿no? Y así maldito que, sea, Robert. Maldito sea. Que no es tan sencillo así como de que... no, pues confíen en que va a funcionar. No, ellos tenían que asegurarse de que el device funcionara... y que se adaptara... pues a las necesidades que ellos tenían, ¿no? Entonces, lo más curioso es que, pues, como cuando estás desesperado por noticias, ¿no? Robert les da el device. Estos güeyes se lo llevan a probar, a validarlo. Y pasan las semanas y no tiene respuesta, no lo reciben. Y en una de esas llega a su contacto y le dice, ¿sabes qué? No, pues no les interesó, güey, que siempre no. Que no cumple con los estándares de calidad de Ford. Y pues sabes que, pues no gracias, güey. No jaló con la manguera, güey. Así que es que... Pero para esto, Robert Kearns se aceleró un chingo, güey. Porque en todo ese proceso, pues, él obviamente confió en la palabra de la gente de Ford. Que en ese proceso el vato, con los ahorros de él y de la esposa, decide rentar una bodega, decide empezar a invertir en cierta maquinaria. En su negocio. Y en crear su proceso para la fabricación de este device que él estaba seguro que le iba a vender a Ford. Entonces, antes de estar seguro si iba a participar con ellos, yo creo que ese fue el primer error que comete. No asegurarse o no tener nada por un contrato. Sí. Invierte su dinero y cuando pues le regresan su chingadera... que eso le dijo Ford, ten tu chingadera, no me sirve. Que realmente era un buen invento. Pues se queda ahora sí que a la madre. ¿Ahora qué voy a hacer si ya renté una bodega? Si ya compré esto, si ya invertí en esto. Ya tengo armado una línea de producción, güey. Ya todo mi dinero lo invertí. Y pues sí, pero pues no ibas a producir nada. No lo ibas a poder recuperar. Y yo no sé ustedes qué opinan, pero para mí sí, ese es el primer error de Robert Kearns. Sí. Visionario se veía, porque yo, como lo imagino, era que quería tener su propia empresa y ir, con este invento, pues saco dinero para hacer otras cosas. Es como yo lo estoy viendo ahí más que todo. Sí, pues él quería más que nada hacer su negocio, güey, ¿verdad? Sí. Crear algo base un capital que no tenía, que fue invirtiendo de sus ahorros. Pues tenía sus ahorros, güey, y el güey dijo, pues... ya. Sí, pues... Ya chingué. Se me ocurrió una gran idea y pues ya pegué, ¿no? Voy a por ejemplo, con eso tengo para sacar otras cosas y otras cosas. Imagínate, güey. Normalmente en Estados Unidos ahorran para lo que es los estudios de la universidad los hijos, güey. Que todos esos ahorros, güey, se los aventaron a una empresa. Porque no, lo vamos a invertir, pero vamos a recuperar, no sé, 100 veces más, 50 veces más. Y de repente que Ford lo batea, güey. No mames, güey. Pero pues como dice Joel, o sea, tienes un punto... que entregas tu idea y nunca la entregaste con un... Sí, ándale, con ningún con un papel, con un contrato. Y tampoco... lo que sí no... Si ya tenía la patente. Sí, ya tenía 30 patentes de su invento. ¿Viste? O sea, para donde le buscaras, güey, ya había... Ándale. O sea, él sentía la seguridad de que... ok. Estaba un poco inseguro de prestárselos, pero tenía la seguridad de que él tenía la patente, güey. Se fue 30 patentes. Se fue con esas nomás, sí, de que... Sin ver la historia. Yo ya lo patenté. Sí. O sea, pues es que... Lo que... Fíjate, yo creo que... Y más en esa época, güey, que Ford tenía muchísimo poder. Hoy todavía lo sigue teniendo. No tanto como en esa época. Sí. Pero en esa época, pues... La regulación de leyes... No veías, güey, eso. Aparte, como... Eso es otro punto que bueno que lo mencionas, güey. La regulación de leyes en cuestión de patentes no es lo que es hoy, güey. No. Entonces, por ahí yo creo que fue pues ilusionarse, güey, de que puta hice un invento que va a estar en todos los vehículos de Ford. Pero
dentro de vamos a la parte donde Ford no de Ford, imagínate, ahí iba a ser la lanza de Ford. Y cuánto apuestas que también lo iba a vender en otros. Era su idea, güey. Era la visión que tenía al principio, como dice Juan, desde el momento de crear su empresa. El problema aquí viene después, o cuando al vato se le empieza a poner el camino todavía más complicado. Ya había perdido lana en su fábrica, güey. Prácticamente toda su lana. Todos sus ahorros. Para 1969, güey, Ford lanza el Ford Mustang 69 y el Mercury Cougar 1969. Lo lanza al mercado, ¿no? Y en esa época, pues no existía esta feria de Detroit que hay año con año, donde esta feria donde se presentan los nuevos modelos de, pues no solamente de Ford, ¿no? Sino todas las marcas. Ford hace su presentación y lo que como principal mejora del Ford Mustang 69 era, ok, tenemos el nuevo Ford Mustang 69 con un motor no sé qué, con caballos de fuerza no sé qué, y con un parabrisas intermitente para tu comodidad a la hora de viajar en la autopista por las calles de Detroit. No afecta porque si tienes una lluvia... Me estoy imaginando, güey, al güey con la manguerita todavía, güey. Tenemos estos limpiaparabrisas intermitentes que te van a ayudar a no tener un problema con esto. Y espérate, deja que te interrumpa. Y espérate, cuando lo presentan... así funcionan y con la manguerita, ¿no? Sí, güey. Yo me estoy imaginando todavía al güey con la manguerita, güey, con la jardinera, güey. Ahora nos reímos, ¿no, güey? De decir, no mames, o sea... en ese entonces el pinche Robert estaba haciendo chile con el culo, güey. No, pero mi punto es... Hoy nos emocionamos por el autopilot de Tesla, güey. Y que decimos, no mames, se maneja solo el güey. Bueno, sí. Es bueno mencionar, güey. En esa época, güey, la novedad, una innovación. Porque era, pues sí, fue innovar algo que ya existía. Sí. Era algo que, güey, era así como que no mames. Es como hoy el autopilot. O sea, no estoy mamando ni exagerando. Era 1969, güey. Entonces el hecho de que, no mames. O sea, imagínate la gente que estuvo acostumbrada a estar moviendo el limpiaparabrisas con su mano o una sola velocidad. Decir, no, este ya tiene velocidades, güey. Y mira, aquí le pongo bajito, aquí alto y aquí lluvia madre, ¿no? Era algo... Era una innovación realmente chingona, güey. O sea, sí, vamos... es como cuando los vidrios dejaban de ser con banda... a ser eléctricos. También fue decir... No mames, vidrios eléctricos, qué chingón. Ya no... Tengo que estar con la mano, subiendo y bajando los vidrios. Algo que veíamos... algo que vemos nosotros ahorita en los autos que es completamente normal. Que ahorita cualquier auto va así y tiene sus o sea, ni siquiera vas a cuestionarte. Exacto. O sea, no vas a preguntarle al güey que tiene un carro. Oye, güey, tiene parabrisas intermitentes porque ya lo das por hecho de que esa madre funciona así, güey. Que anteriormente casi te la pelabas como en Mr. Bean, ¿no? Con los pinches parabrisas así, güey. Sí. De orilla, güey. Y ¿sabes qué es lo más curioso de este pedo, güey? Y que a mí me tiene así como que... Ay, güey. Analícenlo de esta forma. Es una innovación que marcó en la parte del vehículo. No ha cambiado, güey. O sea, si se fijan... O sea, han cambiado obviamente los materiales. Sí. Pero no... La idea del funcionamiento del limpiaparabrisas sigue existiendo. Si vienen los carros eléctricos y nadie ha hecho una propuesta de decir... no sabes qué... Ahora vamos a aplicar aire... O ahora vamos a aplicar... No sé... Otra cosa... Otra idea. Ajá. La idea como tal, güey... ahí se ha mantenido a lo largo de los años. Güey. No ha cambiado. No ha cambiado. Desde los 60 hasta ahorita. No, exactamente. No ha cambiado. Y pues fue una idea de este güey que pues Ford pues estaba de cierta forma pirateando. Y obviamente, güey, Robert Kearns inicia una disputa con Ford porque estaban usando su invento. Y algo que Ford argumenta, güey, que está bien chistoso, es que dice Ford que desde 1959 su grupo de R&D estuvo trabajando en esa idea. Que habían probado con la incorporación de un cable bimetálico y otra opción que tenían que era hacer vacío por medio del aire que generaba el motor.
Pero al final habían decidido, dijeron, no, vimos que la parte del cable biometálico no funcionaba y que la parte del vacío que hacía el motor, pues tampoco nos convenció. Y dijimos, nos convenció más la idea del sistema eléctrico. Entonces ellos argumentaron de no, nosotros no le robamos ni madre, el güey nos mostró algo, pero nosotros ya estamos trabajando en esta idea desde 1957, así que no es un robo, es algo que nosotros ya estábamos trabajando. Obviamente a Robert Kearns no le gusta lo que Ford argumenta, ¿no? Y después de un tiempo y después de unos años, Robert Kearns compra una pieza de un Mercedes-Benz, güey. Que ya, o sea, obviamente cuando Ford lanza el limpiaparabrisas intermitente, como lo mencionabas, güey, empieza ahora General Motors, y luego después Chrysler, y luego después viene Mercedes-Benz. O sea, fue algo como que lanzó Ford y enseguida lo empezaron a lanzar todos, güey. Año con año. Pero pasa un tiempo y Robert Kearns compra la pieza de un Mercedes-Benz, güey. Y la parte del limpiaparabrisas. Y a la hora de desarmar el device... Es ingeniería inversa. No, güey. No, se da cuenta que el diseño, güey, era su diseño. O sea, tu placa, la placa que él había diseñado, güey, para que funcionaran los parabrisas intermitentes, el diseño era exactamente igual. Descaradamente. ¿Dónde habrá escuchado esa historia, Lencho? Descaradamente copiaron. ¿Dónde habrá escuchado esa historia? Todo. Por ahí una vez escuché esa historia de la placa es la... no lo voy a decir en el acento que me lo sé, pero... esta placa es igual. Y se da cuenta que la... Nomás cambian de color. Sí, nada más la cambiaron de color. Que la placa, o sea, su diseño era el mismo, güey. O sea, Mercedes-Benz estaba utilizando el mismo diseño que había usado... Que había desarrollado Robert Kearns. Y pues ahí es donde entran, pues obviamente, toda esta parte de... Pues de los conflictos, ¿no? De decir, puta madre, o sea... Ya todo el mundo está usando mi idea y yo no... O sea, yo no sale que yo lo hice. No he recibido nada, perdí dinero. Y después de un tiempo de pensarlo y pues se vio muy afectado por el robo de su invento... Kearns decide demandar en 1968 a Ford Motor Company por $141 millones por daños. Tiempo después, aumentó la cantidad a 325 millones. Y Robert Kearns termina demandando a 26 empresas, incluidas Chrysler, General Motors y Mercedes-Benz. Fíjate, durante todos estos pleitos legales, Robert termina divorciado de la esposa, güey. Que al principio, obviamente, cuando le platicó toda la idea, le dijo, sí, mi amor, yo te apoyo, yo te ayudo y la chingada. Cuando el güey se demanda y se queda sin nada, se divorcia de su mujer, güey. Y Robert estaba tan obsesionado, güey, con este pedo que pierde a la esposa, güey. Lo abandona. Porque el güey se enfoca demasiado en los pleitos legales. Y todavía, güey, después que se separa de él, la ruca lo demanda por no darle la pensión alimenticia a los hijos, güey. Y el vato termina preso, güey, por no dar la pensión alimenticia a sus chavos, güey. O sea, el güey era un ¿cómo se llama? Un imán para las demandas, güey. O sea, así. Pues... Si quieres... Fíjate, algo que estaba viendo, güey, es de que el güey va aumentando su cantidad de demanda en cuestión de dinero conforme creo yo que van creando más su idea, güey. Mientras más se va esparciendo, entre más vehículos van creando, entre más van saliendo... Sí, obviamente él va aumentando, inició en el Mustang y en el Cougar y ya después estaban todos, güey. Y no solamente de Ford, de General Motors, de Chrysler, de Mercedes-Benz, pues... Conforme se iba distribuyendo, iba aumentando él. Está jodido, güey, porque pues el vato pierde su invento. Pierde a su familia y todavía... y todavía se termina demandado, güey. Tiene pedos mentales, güey, por la obsesión que tiene con ese pedo. Y aparte preso, güey, por no hacerse cargo de los hijos, güey. Entonces...
Ya, güey, o sea, su idea, güey, ese corcho de esa botella, güey, lo marcó para siempre, güey, porque le dañó el ojo. Ajá. Que lo generó, que lo que creó fue que se le ocurriera un invento y que ese invento lo llevó a perder su dinero y a perder a su esposa, perder sus hijos, güey, y todo, güey. O sea, estaba preso, güey, con problemas mentales. Gracias al detalle que tuvo con el corcho, güey, se le ocurre una idea donde la desarrolla, donde ve la posibilidad de crear un negocio, de hacer algo chingón, güey, y revolucionario. Y al último resulta ser todo lo contrario, güey. O sea, de que pudiéndolo haber tenido todo, güey, termina sin nada, güey. Termina sin familia, sin esposa, termina en el bote. Las demandas no salen, güey. Él va aumentando más y va gastando un chingo. Pero eso también a mí se me hace que es por ambición, ¿no? No nomás por el invento que... Pues es también... que yo creo que en un punto, güey, si tienes una idea, la creaste y fue tuya, la vas a defender, güey. Sí. Ahí sí estoy de acuerdo. Es como nos comentabas el otro día, güey. O sea, cómo estas personas... Perdón. Cómo estas personas... terminan, güey. O sea, cómo terminó Nikola Tesla, güey. Cómo han terminado, güey. Pobres, güey. O sea, a lo mejor que marcó la historia en que revolucionó no solamente en algo tan simple como un limpiaparabrisas o en cosas como la corriente alterna o qué sé yo, güey. Y cómo terminan muriendo como unos pordioseros, güey. Exacto, güey. Sin nada, güey. Sin nada, güey. Porque no tenían la ambición, güey. Creo que Nikola Tesla no tenía la ambición. O a lo mejor probablemente los medios económicos, güey. Este güey sí la tenía, güey. Sí. Este güey sí la tenía. Pero era él... Era David contra Goliat, güey. O sea, sí, era tú contra un mundo nadie, güey. Le vas a demostrar. Es como, imagínense ahorita, güey. Vamos a ponerlo así. Que sale... Juanito Pérez y dice... a mí se me ocurrió la idea del autopilot y Tesla me la robó. La patente me la robó. Las baterías es mi idea y me la robaron. ¿Qué? Nos vamos a reír, cabrón. Sí. O sea, nos vamos a reír de él y vamos a decir... Por los años también que tiene que... Si la saca ahorita el vato va a decir... pues... Y fíjate, este güey tenía y lo ha dicho, güey. Lo ha dicho porque, por ejemplo, dices... Con el argumento que tiene Ford... De que desde el 57 estaban creando ellos esa idea y nada más les presentan algo que pudo haberse adelantado o que pudieron decir, pero es que nuestros ingenieros eso lo estaban trabajando desde el 57 y vienen, no sé, en el 60, en el 62 y nos presentan una idea que nosotros ya estamos trabajando desde hace tiempo. O sea... En el 67, güey. 10 años después la presenta. Peor aún, o sea... Tuvieron, ¿qué te puedo decir? Casi 10 años desarrollando una idea y luego llega una persona y se las presenta... O sea, ya funcional, güey. Pero fíjate cómo tenía la patente ahí. Aquí la patente la tenía Robert... 30 patentes la tenía Robert Kearns. Pero obviamente... Sí, pero estás con control corporativo, güey. Y me imagino que en esa época... La ley en el cuestión de patentes... Tenía un chingo de agujeros, güey. Bueno, sí. Y lo curioso aquí... Perdón, que llevan como 2 veces que se me salen estas madres. Te emocionas, güey. Te emocionas. Sí. Me emociono. Discúlpenme. Dijo el Encho. Disculpe. Lo más pendejo de esto, güey, por parte de Ford es que el argumento que Ford daba, güey, sobre esta demanda que había puesto Robert Kearns por su invento, era que para considerar algo como un invento, eso mismo tiene que aportar cierto grado de originalidad y novedad. En ese sentido, Ford argumenta que era algo que todos los fabricantes estaban trabajando. Y para esto, Kearns tuvo que cambiar su versión, diciendo que él había agregado más tiempo en lo que era la investigación de la idea que en el desarrollo. Porque Ford decía, no, güey, pues este pedo pues no tiene nada de original ni de novedoso, güey. El vato agregó componentes electrónicos y es algo que es una integración muy, muy, muy pendeja y... Pues al final del día alguien más lo iba a inventar porque ya todos estamos trabajando con eso. O sea, era un argumento espérate, güey. Me sonó alguien de que dice... Está bien pelada, güey. Nada más le pones unos botoncitos, haces el codiguillo y...
Ya, güey, está bien pelada, güey. Cualquiera lo hace. Los partidos políticos, ¿no? Para empezar. En esta época. Está pelada, güey. Les portas en corto, güey. Ah, ya te fuiste, Pande. Ya te entendí. y fíjate, ese es el argumento que Ford da, güey, ¿no? Y que para mí es un argumento... Por eso... O sea, hablando de Ford, un argumento pendejo, güey. No tiene otra descripción más que Ford Motor Company diciendo... o sea, el argumento es... No, pues... Cualquiera lo iba a inventar, güey. Ahí nomás soltó cablecitos y resistencias y... Cualquier güey que le hubiera un corchazo en el ojo lo saca, güey. No hay pedo. Oye, eso, la neta, habla... Pues precisamente de eso, ¿no? Eran otros tiempos, güey. Y argumentos bien pendejos. Pues es que, por ejemplo, tal vez sí pudo haber un problema con las patentes. Porque como dice, güey... ¿qué te preguntaban para crear una patente? Definitivamente, güey. Porque qué huecos había en la ley también. Exacto, definitivamente. Que esos son los que aprovecha Ford para decir... Tienen un montón de abogados, güey. Que los pueden pagar pelada, güey. Y entienden mejor las leyes que un mendigo mortal. Definitivamente porque, mira... Los demandó en el 78, güey. Sí. Y obviamente, pues, ya hablamos de toda la crisis que tuvo, ¿no? De su familia y todo. Ajá. Y luego, pues, todo lo que empezó ahí con lo que argumentaba Ford, ¿no? Y todo ese pedo. Y, pues, pasaron muchos años. El juicio contra Ford se resuelve en 1990. Y el juez sentencia a favor de Robert Kearns, obligando a Ford a pagar al inventor $10.1 millones por violación no intencional de la patente, con la condición de no alargar más el proceso. O sea, hasta 1990... Estás hablando prácticamente de... ¿Qué son? ¿30 años, güey? Hasta 1920. Hasta 1990 Ford dice... ¿Sabes qué, güey? Le tienes que pagar. Todos los años, güey, que pasaron, güey. Para que le pagaran. O sea, el güey los demandó en el 78 por 141 millones de dólares. O sea, el invento o su idea la metió en el 69, ¿no? Uh-huh. Y en el 78 los demandó, güey, por 141 millones de dólares y luego lo aumentó a 325. Sí. Hasta 1990 es cuando, 12 años después, viene y le dice un juez a Ford, ¿sabes qué? Si le tienes que pagar 10 millones, güey. Entonces, dices, no mames, o sea, perdiste todo, güey. Por, pues bueno, 10 millones, ¿no? Dices, bueno, 10, ya le ganó a Ford por 10 millones de dólares. El güey... Robert Kearns aferrado, como dice. Usa esos 10 millones, güey. Usa esa lana que le gana a Ford para entrarle al caso contra Chrysler, güey. Y el vato, güey, o sea, fue en 1990 cuando... Sí, ya se había chingado Ford, güey. Sí. Ahora, güey, me chingo a Chrysler. Simón, agarra la lana y le mete lana. Y el caso contra Chrysler, el fallo se da en 1991. Igual lo gana Robert Kearns. Aunque se especifica acá que Chrysler ahí sí actuó de una forma desleal. Por lo que debe pagarle a Kearns $18.7 millones más intereses. El fabricante presenta un recurso de apelación, pero el tribunal le dice, ni madres, güey, ya no puedes apelar, güey. Tienes que pagarle a este vato $18.7 millones. Pero el juez le permite a Chrysler que siga montando el device de los... Sí, pues era algo que ya tenían en producción, güey. Así es, de los vehículos que estaban en ese momento. O sea, nada más le pagó los daños y la patente. Sí, o sea, al final, después de... Ahora sí, de algunos años, le gana a Ford la demanda. Le dan 10.1 millones y luego Chrysler le da 18.7 millones. Se cuenta que durante todos los años de este proceso, y es algo bien interesante, güey, Ford intenta pues darle lana a Robert Kearns, y es donde yo digo, no mames, o sea, ahí les va. Ford
Cuando ya estaba el pedo bien caliente, güey. Y yo ahí le ponía cheques de $50 millones, güey, a Robert Kearns. Decirle, güey, ya, güey. Ya, güey, aquí están, ten 50 millones, güey. Y ya, güey, te estamos resolviendo la vida, cabrón. Güey, o sea, es lo que tuvieras... Punto, no es más de lo que tuvieras ganado si no lo hubieras vendido, güey. Tengo un punto, güey. Tengo un punto a cuestionar, güey. Que yo creo que es válido. Si Ford le estaba ofreciendo $50 millones y al último el fallo se lo dan por 10... ¿Crees tú que no pudo haber algo en las leyes? Ok, ya aceptamos la culpa. Es lo que te estoy diciendo. Pero danos un pago menor, güey. Que probablemente pudo haber sido mayor a 50 millones. No. Los 10 millones está claro que son por pedos que había en la estructura. Cómo está estructurada la ley de patentes, güey. Ajá. Bueno, porque, o sea... Aquí lo que Ford quería evitar a toda costa, güey, era decir... Ah, cabrón. Este güey que es un don nadie te ganó una demanda... No creo que haya sido el único que le hayan robado una idea, güey. No, definitivamente. Entonces, el decir ellos, no mames, si este güey pudo, la demás gente que le hemos robado ideas y que hemos chingado, va a venir a querernos demandar y vamos a tener que pagar. Va a venir el del ¿cómo se llama? El de la ventana eléctrica, güey, y nos va a chingar. Sí, o sea, así de fácil, güey. Entonces ellos preferían decir, ya, güey, que el escandalito se acabe. E iban con Robert Kearns, le ponían cheques, llegaron a poner un cheque de $50 millones. Y el vato decía, ni madres, güey, no los quiero. Él decía que eran convicciones muy de su formación, muy de cómo él fue educado. Ajá. Y eran convicciones pues religiosas y siempre mencionaba el 7º mandamiento, no robarás. Bueno, un punto, por la misma razón, cuentan que tardó años en recoger el dinero de Chrysler, güey. Que finalmente resultaron ser $30 millones, de los cuales, pues, 10 millones se perdieron entre abogados. Bueno, un punto, por los intereses que se generaron por ejemplo, ahí ese es como por decir... Les estabas dando el ejemplo, güey, a lo que es tu familia y por algo que peleaste por casi 20 años, güey. O sea, no van a venir a decirme si estuve peleando un chingo de años... No, y luego vienen y me ponen feria aquí en la casa, güey. O sea, en la puerta de mi casa, güey. No, o sea, yo ya estoy más para allá que para acá, No se trataba de dinero, güey. No se trataba de dinero, o sea... Puede ser muy trillado... Bueno, él hasta el último... Me imagino que ya no era de dinero, ¿eh? No, güey. Pero desde un inicio no fue de dinero, güey. O sea, bueno... O sea, él siempre peleó tener su empresa, güey. Él pudo haber dicho, bueno, ya el proveedor. Por eso, pero él pudo haber dicho, ya me chingaron, pues ya ni modo, ya me chingo. Y yo me enfoco en seguir trabajando y en recuperar lo que había perdido con su esposa y sus hijos, güey. Sí, ahí sí. Entonces, la cosa aquí, y por muy trillado que esto suene, es... No todo se trata de dinero, güey. Llega un punto en donde estás trabajando con ideas... Y te metes tanto con eso y te apasiona tanto que... Y a veces la gente no lo entiende. Ya, güey, no se trata de dinero. O sea, pues, güey, es un chingo de dinero. Pues sí, güey, pero el vato no le interesaba el dinero, güey. Él siempre trataba de darme ese ejemplo de honestidad, güey. Y de decir, ¿por qué chingados voy a dejar que estos cabrones se queden con una idea que es mía, güey? O sea, no es justo, ¿no? Lo hablamos alguna vez cuando Bosnia le pedía crédito a Jobs por la Macintosh. La Macintosh. Le decía, güey, danos crédito, güey. Danos crédito, ni madres, no. Sí, nada más gracias al equipo de... No. Sí. O sea, los vatos no querían dinero, güey. No querían... bonos, no querían un viaje, querían crédito, güey, del esfuerzo. Es que fíjate, güey, como yo creo que... desarrollar la idea. Yo creo como ingeniero, como desarrollador, como inventor, el tener el crédito, yo creo que es más que tener el dinero, güey, porque creo que en parte el crédito que digan, este vato hizo eso, te abren un montón en los libros de la historia, güey. Ajá. Puede ser el vato de los vatos más ricos, pero... Ajá. Pues bueno, a lo mejor puede ser... Es muy cliché este pedo, ¿no? Muy trillado de decir... actualmente dirán... No mames, pues si se trata de dinero, ¿no? Pero... Y sobre todo más en esas épocas, güey, donde...
las ideas, hoy en día es más común, ¿no? Los desarrollos y todo esto. Ajá. Pero en esa época, o sea, no era poca cosa. El vato invirtió tiempo en su idea, en investigar su idea, en desarrollar su idea, en llevarla a cabo para que unos hijos de puta, güey, que son multimillonarios y que es la compañía que revolucionó la industria automotriz, güey, que creó las líneas de producción alta de automóviles, venga y me chingue un invento. O sea, pues chinga tu madre, no tengo por qué chingados estar aceptando esto, te va a pelear. Ya había perdido todo, güey. Sí, parte de eso. Parte de eso, o sea, obviamente el ejemplo que le está dando a sus hijos, porque pues los hijos obviamente crecieron, güey, y pues obviamente a lo mejor de chico, pues no entiendes, ¿no? Y dices, pinche viejo loco, pues nos abandonó por una idea o se enfocó en sus pinches ideas locas. Pero al final cuando creces y maduras y dices, no mames, o sea, este güey solo... Porque ya en los juicios de Chrysler, güey, él mismo se defendía, güey. O sea, él mismo hacía de abogado, de su propio abogado, porque no tenía ya lana, güey. Entonces, ¿qué hacía el güey? Decía, no, pues yo soy mi abogado y yo voy a interrogar a los testigos y voy a hacer las preguntas. Entonces, todavía iban y lo trataban de convencer de que retirara los cargos. Y le ponían ofertas de cheques muy jugosos, güey. Y no. O sea, el güey dijo, no, ni madres, güey. No me interesa. Y peleó todo hasta que, pues se le reconoció de cierta forma que él... Pues sí, que lo habían chingado. Y pues vaya, es una historia no... Pues que no tiene para mí un final feliz, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ¿valió la pena o no valió la pena? No, pues no lo sé. Seguramente ya muy adentro de él y de su núcleo familiar valió la pena. Pero pues, si lo ves desde un punto de vista así, desde fuera, dices, no mames, pues a lo mejor hubieras aceptado esos $50 millones y ya está, es que pones en una balanza... el ejemplo que tú dices y si perder a la familia. Pero fíjate, tuvo la oportunidad de recuperar a la familia, güey. Tener dinero, güey. Retirarse. Hacer lo que se le hinchara un huevo, güey, con la feria que le iban a dar, güey. Que ya la tenía asegurada. Bueno, al final... Bueno, o sea, pero tuvo esa opción, güey. Pero el mensaje no... Pero el mensaje no va a ser el mismo, güey. Sí. Era de que doblaste las manitas después de tanto 9 de febrero del 2005, Robert Kearns muere de cáncer cerebral que le complicó la enfermedad de Alzheimer. Muere en Baltimore en el año 2005. Y pues, por llamarlo de alguna forma, muere el güey. Pues... Prácticamente, güey. Pues a lo mejor claro que le deja un legado a sus hijos y a sus nietos de... Pues no nada más a ellos, tienen que hacer las cosas. No nada más a ellos, güey. Creo que deja algo en la historia, güey. De una persona que peleó contra todo. Estuvo contra una industria grande. Era una empresa grande, güey. Era un monstruo, güey. O sea, hoy lo es. Sí. Hoy Ford sigue siendo un monstruo. Pero imagínate, en esa época era todavía... 1000 veces más de lo que es hoy, güey. O sea... Sí. Y a comparación de cómo se tenían las leyes antes. Claro, o sea, hoy las leyes... Definitivamente, güey. Lo hemos vivido. Al menos en México... cuando tratas de meter una patente... Pues... Simplemente lo platicamos el otro día. Es un chingo de documentación. La información no está en internet. Tienes que estructurar la información de una forma bien clara. Tienes que mostrar cuál es la innovación que estás haciendo. Pero a la vez no tienes que estar dando mucha información de ciertas cosas. Es muy complejo, güey. O sea, el trámite de una... Tiene que ser muy entendible para alguien que no conoce los conceptos. Estábamos hablando que son abogados. Un abogado, güey. Son abogados que no entienden ciertos tecnicismos. Y que tú tampoco entiendes muchas veces el léxico que manejan. Y se vuelve... Al menos en México, que es donde hemos tenido la oportunidad de participar en patentes... es un dolor de huevos. Porque una palabra lo cambia todo. Y si usas una palabra para especificar algo... Esa palabra no tiene que cambiar en todo el documento. Tiene que usarse la misma palabra para cuando te estás refiriendo a algo. O sea, es muy complejo la documentación o la estructura de la documentación... Y
como lo leen o como lo interpretan las gentes que avalan si entra o no como patente es todavía un proceso. Es un proceso muy largo, lleva muchos años y imagínate, güey, en esa época, pues no, en Estados Unidos no creo que fuera tan complejo. Hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos de donde suceden ese tipo de robo de ideas. Y por ahí está el caso del telescopio, está el caso de la penicilina, güey, que también fue como que un accidente y al final otros güeyes se colgaron la medalla. Hay uno que es de la televisión, Lencho. Según los libros, el inventor del televisor fue Vladimir. Puta, el apellido está bien raro. Zworykin. Vamos a llamarlo Vladimir, que fue el que desarrolló esta idea para la empresa electrónica RCA. Pero pues esto que dicen los libros, pues no es del todo cierto, porque dicen que el creador original fue Philo Taylor, quien llegó a tener 165 patentes, güey. Y a los 21 años, Philo Taylor creó la televisión, específicamente en 1927. Pero 3 años más tarde, el tremendísimo Vladimir fue conocido por el invento de la televisión y los libros marcan que esta persona fue la que inventó la televisión. ¿Quién trabajaba en la RCA? Pues Vladimir, que era la RCA, pues un monstruo. Sí, igual que Ford, o sea. Bueno, en ese entonces, En ese entonces, sí, en ese entonces. La disputa legal, pues, fue obviamente también muy, muy dura. Pero también en RCA, era una empresa que también se dedicaba a innovar. Y ahí tuvieron muchos inventos, pero también esa misma trataba a los otros inventores de opacarlos. También en RCA hay otro caso, el que inventó la frecuencia modulada, la FM. Okay. Sí, que también esa es otra historia. A ver, cuéntanos un poco de eso. Haz un resumen. Algo breve. Haz de cuenta que... ¿cómo se llama el vato? No me acuerdo el nombre, ¿sí? Haz de cuenta que inventó la frecuencia modulada a unas ciertas frecuencias, ¿sí? Y como la RCA en su entonces se trataba de pura radio, ¿sí? Que era pura AM, y ya ves que la AM, ¿cómo se escucha? La amplitud modulada. Ajá, ya ves cómo se escucha todo... A veces se escucha para la madre. Sí, se escucha mal. Entonces, el vato inventó la frecuencia modulada, que ya no se usa como él la inventó, pero fueron los primeros pininos para sacar una frecuencia con mejor audio. Pero fíjate, mejor fidelidad del audio. Es un común denominador, ¿no? Está Alva Edison, tenía mucho poder, güey, y que prácticamente realizó más de... Tiene como más de 100 inventos e innovaciones que tiene. Más de 100 inventos. O sea, espérate, calmado, tranquilo. O sea, registrados con patentes propias, pero de los cuales la mayoría, o sea, tienen pruebas de que no eran de él, güey. O sea, hay pruebas de que dicen, güey, es que ya lo sacó. Eso es lo que voy, güey. O sea, en su momento, Edison... era el que tenía el poder económico, güey, y que agarraba todos estos genios y iba comprando sus ideas, güey, o compraba, o sea, los integraba, agarraba la idea, al último se deshacía de ellos, la idea es mía, y ya. Y lo mismo. Chingos. Espérate, y él nomás... A lo que quiero mencionar yo, a lo que quiero ir con esto es que en su momento fue Edison, Ford, RCA, o sea, hablabas de monstruos de la época, güey. Que el dinero, ¿no? El poder del dinero opacaba... Sí. No, vamos después con algo más como, por ejemplo, Microsoft, Apple, Facebook. Bueno, no... Y o sea, es una lista de no acabar, güey. Sí. Es una lista de no acabar.
Sí, ya ven que a Sheldon también le robaron la idea del... Eso estuvo bueno, güey. Estaba morrito, güey. Estaba morro, güey. Entonces, es un poquito, pues, triste. Un poquito triste cómo... Ey, pero si le escarbamos, ¿cuántas historias no vamos a encontrar hay así? muchísimas y podríamos aquí hacer un pasamos podcast. Más de los 20 capítulos. Podemos hacer 20 episodios de ideas, patentes robadas, güey. Incluso, pues, en México hay muchísimas. Pero quisimos o decidimos hablar de Robert Kearns y de la historia de Robert Kearns. Porque es parte de la historia de lo que son la industria automotriz, que pues es algo a lo que ya muchos años dedicándonos y que pues algo que nos gusta y que también pues nuestra experiencia de trabajo gracias a Dios de muchos años y en el ramo donde estamos nos ha llevado a ver casos. O sea, este pedo está en todos lados, güey. O sea, aquí les estamos contando una historia de una de las compañías, si no es que la más famosa en el mundo, güey, porque fue la que desarrolló el sistema de producción en masa de los vehículos con el modelo T, Henry Ford, y de lo famoso que es. Pero hay casos en todos lados que también tiene una historia de revolución industrial. Cómo cambió los módulos, los modos de la generación de sus autos y modelos. Pero olvídate de eso, güey. Olvídate de lo que revolucionó el mundo, güey. Hay casos, güey, de cosas de cosas bien específicas, güey, que pues, o sea, de raza que se ha aprovechado de otras gentes para chingarle sus ideas y sus desarrollos para ellos hacerse ricos, güey. Sí. O sea, hay casos así donde, o sea, cabrón, o sea, no, que estos güeyes nos robaron una de las esto. ideas, Puta madre, güey. Hay una película, la de McDonald's. Por ejemplo, esas películas muy buenas, ¿no? Sí. De que el concepto del modelo de negocio de la comida rápida, de estos vatos, de estos hermanos, y de cómo llega otro güey más visionario y les chinga la idea y se vuelve... Sí, o sea, te digo, ese es... Vaya, pero eso es un poco distinto en el sentido de que pues a los otros güeyes pues sí se les durmió machín, o sea, el otro güey pues, o sea, los quiso hacer partícipe de eso. O sea, el vato les dijo, vengan, vamos a hacer esto. Y los güeyes no quisieron, güey. Fue por necedad y al final se quedaron sin nada, güey. O sea, ahí fue por necedad de decir, no quiero. ¿Por qué no? Pues que no quiero. Estoy a gusto aquí. Yo estoy a gusto con mi... En su zona de confort, yo estoy a gusto con mi cuadrito. Y aquí estoy a toda madre y no quiero... ¿Para qué quiero 10 cuadritos? Algo de eso, güey. Por ejemplo, cuando Bill Gates va y compra el código para lo que es empezar a crear el sistema operativo, el MS2, güey. ¿Estás blasfemando aquí en el podcast? O sea, eso no es cierto. Eso nunca pasó, güey. Te estoy poniendo un ejemplo. No contándole mentiras a la gente, güey. Tienen que ver una parte de un documental. Bueno, de la película y de un documental y un montón de cosas pero que hay. Pero ¿qué pensó después el vato, güey? Bueno. Cuando vende su idea. Bueno, pero pues... Ya es otro tema, güey. Vamos... Pero, espérate tantito. Hablando de ese código. ¿Qué pensó IBM también? Que dijo, no, pues nomás lo quiero para... Sí, es tuyo el código, yo nomás para mi máquina. Pura también, madre, nomás güey, echa a andar mi máquina. Ándale, también. No, IBM lo hizo, fue plan con maña, güey. Aquí te muestro, pero después yo te vendo. Sí. Como Xerox. También. Es otro detalle. Xerox y Steve Jobs. Podemos hablar de miles de casos como estos, güey. Sí. Y no quiero meterme mucho en el pedo informático porque... Pues hay muchas leyendas, hay muchas historias y luego estos vatos se convierten en filántropos y... Empieza el hate. No. Es que ahí sí hay mucha... Ahí sí, o sea, no creo que de las 5 personas que van a escuchar este podcast, aparte, o sea, nosotros 3 y 2 más, vayan a decir, no mames, en Ford nunca haría eso. Pero ahorita si empiezas... no, nadie lo diría. Si tú dices... Pero hay gente, güey... que ¿Cómo que nadie...? No. O sea, ahorita no va a haber alguien que nos diga... Eres el empleado ejemplar de Ford. Espérame. No. No hay alguien que nos vaya a decir... No mames, Ford nunca hizo eso. Pero si ahorita empiezas con rollos de... Es que Bill Gates... Es que Steve Jobs... Es que esto... O sea, va a haber mucha gente que va a decir... Pero, o sea, si tú criticas a Gates... Va a decir mucha gente... Pero es que también Jobs... Y luego si criticas a Jobs... Van a decir...
O sea, los pinches puristas, güey. O sea, por eso no... Los fan lovers. Por eso no quise entrar en temas de informáticos, güey, porque... Hay muchas... Nos roban nuestros datos biométricos, güey, ahora, güey. Hay muchas, eso está cabrón. Eso es tema para un podcast. Esta historia de Robert Kearns es más de decir, o sea, como es un inventor de los 60s, de una innovación tan pedorra que vemos hoy. Ajá. Que usamos y para nosotros es completamente normal. Todo lo que le afectó a un ser humano y todo lo que le llevó a la ruina, ¿no? Fíjate cuánto, o sea, tuvo toda una vida peleando algo que era de él y que le pertenecía y con toda la ley del mundo lo podía pelear. En los 90 gana el fallo. Después va con carrera y gana, güey. Pero después, ¿cuánto tiempo tiene, güey? Y después se muere, güey. O sea, se lo lleva la chingada por cáncer, por Alzheimer, güey. ¿Cuánto tiempo tiene? O sea, no sé, 10 años, a lo mejor menos, güey. 10 años, güey. Sí. Pero a lo mejor menos, güey, porque terminó en el 90 y tantos, güey. O sea, en el 2005 queda, güey. Murió en el 2005, güey. Sí. O sea, para la ¿qué te gusta que en el 94 ya hubiera empezado? Estaba jodidísimo, güey. Sí. Jodidísimo. Ya era viejo. Ya era una persona vieja. Ajá. Y prácticamente, pues, pudo disfrutar esos... ¿Te gusta 5 años? 5 años, güey. Por eso te digo... Para muchos, güey, no... O sea, no... Para lo mejor para mí... Y desde mi punto de vista... No valió la pena. Y a lo mejor para... Pues que mucha gente cuando lo veía fuera de la caja, ¿no? Que dices, güey... Exactamente. Pero si él no se hubiera amarrado los huevos de decir... Chingue su madre. O sea... Si así me tenga que morir... Voy a pelearlo. Uh-huh. Y la recompensa ahí está, ¿no? Lo habíamos hablado en este podcast. Pasa lo de Alan Turing. Uh-huh. Que por Alan Turing los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial. Y al cabrón nadie le dio crédito, güey. Al contrario, güey. Lo terminaron juzgando por ser homosexual. Y ahora hay ese reconocimiento. Wey. O sea, ese güey ni siquiera lo disfrutó, güey. Uh-huh. O sea, no disfrutó de las mieles del éxito. Por llamarlo de alguna forma. Sí. Robert Kearns, güey. ¿A quién chingados le iba a interesar, güey? De que... O sea... Ah, no, pues o sea, actualmente los reparadores intermitentes. O sea, el vato... Uh-huh. Para él valió la pena cada pinche segundo, güey, por lo que pasó, güey. Sí. Y para el 2005 ya veías los parabrisas intermitentes, lo veías como algo normal dentro de tus vehículos, güey. Sí. O sea, ya no estaba... Sí, no, nosotros definitivamente, nosotros como generación lo vemos... Sí, y aparte si lo... común, güey. Y aparte lo estás comparando una parte con Alan Turing y estás diciendo, güey, pues no mames, güey, o sea... No estoy comparando las cosas porque... Pues a Alan Turing nadie le robó nada, güey. No, él desarrolló algo. Ajá. Al punto al que voy es de que cuando haces las cosas, güey, lo que menos esperas, güey. O sea, cuando estás tan convencido de tu idea, lo que menos esperas es que todo el mundo venga y te diga, güey, qué chingón está. O sea, lo haces porque tú crees en lo que estás haciendo, estás convencido, güey. Ya lo que venga después, güey, pues ya, o sea, órale. Pero, o sea, esta gente no marca la historia, güey, y no obtiene nada, güey. Uh-huh. No obtiene crédito. Entonces te digo, para nosotros a lo mejor puedes decir, no valió la pena, güey. No valió la pena. No valió la pena perder tu familia. Si yo te pongo esta situación ahorita y te digo, Derly, tú vas a hacer mañana un invento, pero tienes que pasar por todo lo que pasó ese güey y vas a perderlo todo, pero tú me haces y chinga tu madre, estás pendejo, güey. Yo no voy a perder a mis hijos, a mi familia. Porque estás poniendo como un ejemplo de toda lo que ya vas a pasar, güey. Pero a lo mejor él pensó si que es algo que me tardó por eso, pero si años, tú mañana inventas algo, güey, que crees en él y que no se te hace justo... Sí. Vas a pelearlo, güey. Sí, güey. Vas a pelearlo. Completamente lo ibas a pelear, güey. Pero a lo mejor... Él llegó a un punto de no retorno, güey, que dice, güey, ya no me voy a hacer para atrás. Sí, o sea. Pero ahí sí, si inventa algo y va a pelear la idea, también tiene que ver... Güey, seguramente hubo muchas noches... Perdón, Lucho, dime. No. Es que va a haber ahí qué es más importante para él. Sí, güey, pero seguramente hubo muchas noches, güey, donde el vato se pegaba contra la pared y decía, no mames, qué chingos hice.
Bueno, o los problemas familiares que tuvo que causaron el divorcio para decir... Deja tú el divorcio. Que vivas pobre, güey. Que vivas solo, güey. Pero eso desencadenó, deja tú la vieja, güey. Eso desencadenó, güey, a que al último tuvo que estar preso, güey. Exactamente. Pero, o sea, imagínate, o sea, no poderle dar de comer a tus hijos, güey. No poder verlos. No poder pagar esa manutención, güey. O sea... Todo eso. Y irte al bote por culpa de que no pudiste mantener a tu familia, güey. Pero cuando... ahí fue cuando ya estaba demandando a Ford, ¿no? Sí. Todavía estaba con Ford, güey. Es que la esposa lo apoya al principio, güey. Sí. Pero cuando... Obviamente, güey, Robert Kent va con los bufetes de abogados, güey. Y les dicen, mira, hice esto. Y pues obviamente, güey... Es como les digo, ahorita si tú vas y dices, oye, quiero demandar a Coca-Cola... Se van a reír en tu pinche cara, güey. Te van a decir, ¿qué? Yo inventé la corcholata, así que... ¿Qué, güey? O sea, ¿qué estás diciendo? O sea, que... No, güey. Estás pendejo. Sí. Y cuando la esposa, obviamente, güey... Ve la situación de otra forma... Dice, güey, pues no vale la pena. O sea, no vamos a ganar nada. Y como te digo, a lo mejor si él hubiera podido balancear más, güey... Y haber dicho, voy a continuar con esto... Pero voy a seguir... No me voy a obsesionar tanto, pero... Tal vez si no se hubiera obsesionado tanto, güey, no hubiera ganado nunca nada. Igual de todas formas iba a morir en el 2005, güey. Que no sabía él, güey. Entonces, bueno... principalmente no hubiéramos hecho este podcast. Eso si no hubiera seguido esa demanda, güey. Qué pendeja acabas de decir. Sí, güey. Pero sí es cierto. Sí es cierto. Vaya, es una historia bonita por el lado de que te dice, güey... Tienes algo, pues pelea por él. Pero ahora, también, si la quieren la historia desmenuzada y todo, detalle a detalle, la película se llama... Pero o sea, hay una película así... Destellos de un genio. Sí, güey, pero sabes de que... Bueno, a lo mejor no van a poner completamente... No, se despega mucho de la realidad, güey. Es que siempre la película tiene mucho de Universal, sí, pues para la película creo que van y le ponen un cheque de 300 millones, güey. Y ponen otra historia un poco más hollywoodense, ¿no, güey? O sea, le meten más rollo, obviamente. Pues es una película, güey. Más bien, pues si no les gusta leer, sigan la película y se llama... ¿Cómo se llama? Sí, Destellos de un genio. Sí. Destellos de un genio. No, sí, bueno. Sí, a ver. Flash of Genius se llama. Destellos de un genio en español. Sí, es de Universal, creo. Es una buena película, pero definitivamente si quieren conocerme la historia, pues googleenlo y ahí viene bastante información. Incluso de cómo fueron los juicios. Sí, de los abogados que participaron y etcétera. Entonces sí es un poco... Vaya, al menos yo creo que la información que obtienes de que no viene en la película es más valiosa. Hay información... Ajá. En internet más valiosa que la información que te da la película. O sea, está padre la película y todo, pero siento que en la película lo santifican mucho así como... pobre güey. Pero pues en realidad... Lo victimizan. Sí, lo victimizan demasiado. Y es también... O sea, pues él es el también culpable de eso en cierta medida, güey. Sí. Entonces, pues hemos llegado al final de esta historia de Robert Kent. Queremos, antes de terminar este episodio, hablar un poquito de algo que está sucediendo. Maldita sea, algo que está sucediendo. Ya lo saqué de su pinche Sí, güey. Ya lo saqué de cuadro, no, pero... de esta pinche... Y vamos a dedicarle un podcast a esto, ¿no? Y lo vamos ahorita a comentar así rápido. Si llegaron al final de este capítulo. La famosa base de datos de la telefonía. De la telefonía en México, güey. Segundo round de Renault. Hijos de segundo round. Güey, pero si ya no funcionó, güey. En una ocasión. Ya pero está ahora sí va a funcionar. Ahorita el Senado ya aprobó. Sí. Que... Pues primero lo que deberían de aprobar es... ¿Con qué seguridad vas a proteger los datos? Espérate, güey. Primero vamos a explicarle a la gente. La iniciativa está bien, güey. Espérate, güey. No te aceleres. Chinga, pues... Dale. Hay que me voy a aguantar, güey. Me voy a aguantar. La gente que no sabe. Dale, me voy a aguantar. A la gente que no sabe. No te aguantes, güey. Pero ahorita lo voy a soltar, güey. Explícale a la gente. Explícale. A ver, Lorenzo, tú que te encanta meterte en esos pinches temas. Explícale a la gente de qué un poquito, güey. De qué se trata o qué es lo que esta ley que acaba de
aprobar el Senado quiere hacer con nosotros, güey. Bueno, más que todo, la ley esta es para que si hay un fraude o una extorsión, sea fácil de encontrar ese número telefónico, la persona. Pero dilo bien, güey. O sea, di qué información quiere tener el gobierno de nosotros. Bueno, no. Eso es aparte, pero lo que quiere con el ellos están justificando que esa ley es para eso, güey. Pero ándale. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Pues, ¿qué quieren? Pues todo, casi. Por ejemplo... Huella digital, ¿sí? Las huellas. Fotos, reconocimiento facial, ¿sí? Lo nuevo. Y pues todo lo biométrico, Lo biométrico, ¿sí? Y pues lo normal, dirección, credencial, ubicación, ¿no? Ubicaciones, así es. O sea, aparte de que el gobierno quiere tener una base de datos de todos los teléfonos, de todas las compañías en México... donde vengan nuestros datos biométricos. Sí. En una base de datos. Y justifica esa ley diciendo que es para protegernos de secuestros, de delitos, etcétera, etcétera. Ahora sí, Derly, perdón. Principalmente las justificaciones que está dando, güey. ¿Crees que sean...? Espérate. Eso es lo de menos, güey. Sí, pues para allá voy, güey. Para allá voy. O sea, ellos están justificando... Sí. Están tratándonos de vender la idea, pero viéndolo en un mundo ideal donde la información va a estar segura, va a estar ahí. Y qué chingón, güey, porque hay países que lo hacen, güey, y tienen la información. Pero nadie tiene la información segura. Pero... Sí. O sea, hay mucha... En ningún punto está segura, güey. Pero en México, güey, donde han fallado un montón de cosas, güey, en cuestión de tecnología, güey. Donde han robado un montón de cosas, güey. Si se cae la página de... no pudieron inscribir a las personas de la tercera edad, güey. Para la vacuna, güey. O sea, andan los registros cuando los hackearon, güey, de todos los teléfonos celulares de Renaud, güey. No. O sea, andan... Imagínate, ahora vas a tener... los padrones electorales, güey, dilo. Hay los padrones electorales vendiéndolos en línea, güey. Y más ahorita que son estos tiempos de elecciones, güey. O sea... Y luego todavía dices, ya tienes la información, el gobierno ya tiene nuestra información de cuando vas y registras tu línea telefónica en datos, digamos, por decir así, básicos. O sea, tu nombre, tu dirección, tu código postal, tu nacionalidad, tus personas tus parientes y todo eso. Ahora van a tener el iris de tu ojo, la huella digital, van a tener ¿cómo se llama? Todos los datos biométricos. Pero en una base de datos, güey, que posiblemente... Me cagó lo que dijo el presidente en la mañanera. Dice más pendejadas. Chinga, güey. Dijo... ¿Por qué lo oyes? No, pues es que lo tienes que escuchar, güey. Bueno, es que me las... Yo debería de decir esto. Deberíamos detenernos aquí porque... Sí, nos vamos a detener, pero quiero cerrar con esto que dijo el presidente. Ese era un spoiler nada más, güey. Es por su seguridad. Es por su seguridad. Porque hay mucha... Es por su seguridad. Es por su seguridad. O sea, y eso no... Y luego hasta esas putas pausitas. Eso no está en juego. Vamos a la... Pero bueno, sí. En un mundo ideal yo digo que está bien, güey. Es tema... Hasta ahí. No, pero bueno. Hasta ahí. Lo vamos a debatir, Vamos a dejarlo para el siguiente episodio. Vamos a traerles más información de lo que es esta ley. Qué es lo que quieren hacer. Vamos a hablar de ejemplos. Yo creo que sería bueno hablar de ejemplos de cómo este tipo de ideas en otros lugares del mundo no han funcionado del todo. Y cómo, como decía Derly, cómo esa información... Pues está al alcance prácticamente de cualquiera, güey. Sí. Y todavía tenemos que esperar a lo que dicen las otras partes. ¿Sí? Las telefónicas que son las que nos dan el servicio. Y en la forma en la que te van a vender tus teléfonos ahora a partir de que apliques esa ley. Ándale, también. Ya pero bueno, ahí les vamos a pasar más información. No queremos quemar más el tema porque... Pues sí es un pinche tema que... Se va a estar bueno, güey. Que sí es para un buen rato, pero pues ¿Otra hora? No, hombre, más. No, dos, pelada. Yo creo que nos vamos a aventar 2 horas. Hombre, y sobre todo con la seguridad de la información. Eso sí, pinche... Sí. Y es donde la cosa no... Prepárense para el próximo... No está del todo bien, güey. Pues gracias por escucharnos. Estamos en Spotify. Pueden ahí escuchar este episodio. El episodio número 11. Ya tenemos rato sin grabar. Por cuestiones de Madre Santa. Por cuestiones de trabajo y de un chingo de cosas, pero
nos pusimos como meta hacer 20 episodios en el 21, el 2021. Ya necesitamos terapia, por eso estamos grabando, que ya nos estamos volviendo locos. Y pues agradecerles a la gente que nos escuchó. Los primeros 10 episodios que pues están todavía más ojetes que mucho más ojetes. Tuvimos buen aceptación. O sea, créanme que yo me sorprendí cuando vimos los números, porque dije, cabrón, o sea, no esperábamos, o sea, no nos fue tan bien, porque y no nos interesa tampoco que sea así como de que... No, pero te das cuenta que sí te oyen, güey. Pero sí. Te das cuenta que sí. Sí te escuchan. Hay otros pinches todavía locos. No nos saludan por la calle, pero... No. O sea, te das cuenta que hay otros pinches locos por ahí que sí nos escuchan, güey. No, sí. Y sobre todo, como dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, gente de fuera nos escuchó más. Hubo gente que nos escuchó en otros países y que, pues... Y que no usaron VPN. Y pues agradecerles, ¿no? Que se tomaran el tiempo de escuchar esos 10 capítulos ahí mientras estaban ahí en el jale. Esperemos que estos nuevos episodios les gusten. Vamos a estar tratando de estar hablando de temas de personajes que cambiaron la historia de la tecnología, pero también de temas pues que están actuales, ¿no? Como de la base de datos que quiere hacer el gobierno, o como el tema del hackeo de Facebook, o como... no sé... Cientos de temas que hay que tomar. Sí, vamos a estarles tratando de pasarles por ahí pues información de las cosas también que están pasando con pues, cuestiones tecnológicas. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Made by Humans. Hello. Va. No mames. ¿Cuánto duró? Vamos a ver. 1 hora... 1 hora 21. A la verga.